Hola, me llamo Julio y soy el autor de la página web www.estudios-bíblicos.org. En este mensaje de hoy en vídeo quería comentar algunas enseñanzas de Creciendo en Gracia. Ya sabéis lo que Creciendo en Gracia enseña acerca de la supuesta enemistad entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y por eso quería leer en palabras del mismo apóstol Pedro lo que él dice acerca de Pablo, y así salir del error en el que Creciendo en Gracia nos intenta enseñar de que estaban enemistados, e incluso aquella fantasía que Miranda enseña acerca de que Pedro tramó la muerte de Pablo. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En los tiempos de Pablo había indoctos, es decir, personas que no tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero que creían tenerlo. Personas que creían que habían entendido las enseñanzas de Pablo, pero en realidad no las entendían. De hecho, lo que dice la palabra de Dios es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, ¿esto qué es exactamente lo que está haciendo Creciendo en Gracia? Ellos creen que han entendido la gracia, pero en realidad la están usando como una excusa para el libertinaje. Por eso dice la Escritura: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto viene en el capítulo 4 de la epístola de Judas. Ellos enseñan gracia, pero sin afirmar ni lo que hablan ni lo que afirman, como dice 1 de Timoteo 1:7. El texto que hemos leído enseña que Pedro aceptaba las enseñanzas de Pablo como la palabra de Dios. Es más, dice, lo pone al nivel de las otras escrituras, según la sabiduría que le ha sido dada. Y dice que los inconstantes e indoctos tuercen las enseñanzas de Pablo, dice, como también, versículo 16, las otras escrituras. Es decir, Pedro está poniendo al mismo nivel las enseñanzas de Pablo con el resto de la palabra de Dios. No hay enemistad, no hay ruptura. Al contrario, lo que vemos en este texto, en 2 de Pedro 3, es el reconocimiento del apóstol Pedro de que Pablo estaba al mismo nivel que las otras escrituras. Por lo tanto, que lo que Pablo enseñaba era la palabra de Dios. Pero dice más, dice que que Pablo es su amado hermano, versículo 15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Así que le dice que es un amado hermano. Si fueran enemigos, Pedro no diría esas cosas, no afirmaría eso, no le daría reconocimiento, por lo menos a sus seguidores. Y también Pedro reconoce humildemente que a Pablo le ha sido dada una sabiduría que él, Pedro, no tenía. Y ahí vemos que Pedro, lejos de ser ese monstruo que Creciendo en Gracia pinta, en realidad es un hermano humilde y un hermano que reconocía el ministerio del apóstol Pablo. También Pedro enseña que en los escritos de Pablo hay algunas cosas que son difíciles de entender. Y esto también es un acto de humildad por parte del apóstol Pedro. Él dice: mirad, las cartas de Pablo son tan profundas que yo, dice Pedro, no puedo entender. Y hay cosas que me resultan difíciles de entender, lo cual es un despliegue tremendo de humildad. Pero dice Pedro que hay algunos indoctos e inconstantes, versículo 16, que tuercen esas enseñanzas de Pablo, como también las otras escrituras, y le llama indoctos porque no tienen conocimiento, y le llaman y Pedro les llama inconstantes porque han dejado completamente la gracia. Son inconstantes, no han perseverado en el camino de fe, han abandonado los caminos del Señor. Y dice el versículo
17 dice: guardaos de esta gente, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ellos son los inicuos, los de creciendo en gracia, caigáis de vuestra firmeza. Y es que lo que ocurre cuando una persona que ha conocido el verdadero evangelio escucha las enseñanzas de creciendo en gracia, puede ser arrastrado por el error de estos inicuos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. También quiero compartir con vosotros otro texto que está en Romanos, capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 7. Dice así: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué es lo que ocurre? Creciendo en gracia dice que no hay pecado, que el pecado no existe como tal. La Biblia lo que enseña es que Cristo ha pagado por mi pecado. Si yo soy un escogido de Dios, si yo he puesto mi fe en... Si yo soy un escogido de Dios, si yo he puesto mi fe en Jesucristo, mi pecado ha sido quitado, pero no todo el pecado. Ellos dicen que todo el pecado ha sido quitado, y eso es una necedad. ¿Por qué? Dios pagó por los pecados. Cristo Jesús murió por los pecados, pero ¿por cuáles pecados murió Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios en Efesios, lo podéis buscar conmigo, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla